Muy bien. Ya me disculpé con las exhortaciones e instrucciones que las quería dejar fuera del estudio de capítulo, pero no podemos terminar sin esto, son importantísimas. Ustedes pueden ver que en el margen izquierdo de su registro de observaciones, recuerde que su registro de observaciones es el texto donde estamos marcando todas las enseñanzas o los términos que estamos buscando, los personajes y demás. En ese margen nosotros podemos anotar referencias cruzadas, vamos a anotar las lecciones para la vida también ahí, las aplicaciones, y vamos a anotar las palabras de ánimo, las exhortaciones y las instrucciones. Ahora vamos a definir primero qué es una exhortación y qué es una instrucción, por lo menos para nosotros en el método inductivo de precepto. Para nosotros, las exhortaciones, por definición, son una palabra de ánimo o alerta. En el ámbito cristiano, hoy en día especialmente, la palabra exhortación viene a ser como un término negativo. Venga y lo voy a regañar, lo voy a exhortar, es venga y tengo que hablar muy seriamente con usted. Bíblicamente, por etimología, no es así. Las exhortaciones son, como dice ahí, palabras de ánimo, empezando por los saludos, ¿verdad? La forma en que se recibe, el tono, ¿verdad? El amados, en este caso, va a ser uno que va a ser muy, muy obvio. O alertas, una exhortación también puede ser una alerta de tengan cuidado, eh, fíjense en esto, guarden lo otro, estén atentos a. Eso se va a catalogar como exhortaciones. Y lo que vamos a hacer es, a la par del versículo, marcar la exhortación con una E, o sea, marcar el versículo que contiene una exhortación. Con las instrucciones, el parámetro que vamos a usar que nos va a regir es si es una orden o un mandato. Si son órdenes o mandatos, instrucciones específicas que tienen que hacer, entonces los vamos a marcar con una I mayúscula. Igualmente, el margen izquierdo cerca del numeral del versículo, ahí es donde vamos a marcarlos. Hay un principio bíblico antes de empezar a marcar que es muy importante y nos va a ayudar no solamente a la hora de realizar el estudio, sino también en todo lo que nosotros hacemos. Nunca hay una instrucción o una reprimenda o una consecuencia antes de una exhortación. Y ese patrón se encuentra en toda la Biblia, exceptuando por lo menos yo he encontrado solo una excepción, que es cuando en uno de los mensajes a las iglesias. Si tú notas el patrón de las iglesias de Apocalipsis, el Señor siempre que va a hablar por medio de su presentación que hace, escribe al ángel de la iglesia en tal lugar, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Él lo primero que hace es exhortar a la iglesia. Les dice algo en lo que ellos son buenos, algo que ellos están haciendo bien. Lo que pasa es que en el mensaje a las 7 iglesias hay una iglesia que no hay nada bueno que decir. Y de hecho hay una que no se dice nada malo también. Pero de esa iglesia de la que no se dice nada bueno, entonces el Señor tampoco va a forzar y va a mentir. Y no hay exhortación. Es el único pasaje que al menos yo he encontrado donde se quiebra la regla. Pero si nos vamos desde Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿dónde está la exhortación? Antes de darle el Señor la, la conversación que tuvieron y las consecuencias que nosotros sabemos. La puedes ver, la puedes identificar. Piensa un poquito conmigo. Antes de que el Señor revele, o que mejor dicho, ellos revelen y se echen las culpas unos a otros, y el Señor revele la consecuencia y les instruye a dejar, les manda a dejar el huerto del Edén. El Señor los exhortó, los animó. ¿Cómo lo hizo? Dice la Biblia que los buscó.
Y aunque Dios sabía que lo que habían hecho, la primera pregunta de Dios no es, ¿qué has hecho? La pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lo mismo pasa con Caín. Lo mismo pasa con, ¿cuál es el otro ejemplo que me vino a la mente? Es que yo he estado desarrollando una serie de lecciones acerca de la gracia de Dios y, y esos han sido mis puntos base. Eh, la oportunidad que Dios le da, ¿verdad? A, 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 bueno, se me han olvidado. Sé que tengo el ejemplo de, bueno, les menciono el ejemplo de Abel, perdón, de Adán y Eva, la gracia de Dios, una exhortación antes de Caín igualmente. Son implícitas, ¿verdad? No son explícitas. Y tal vez tienes que meterte en mi mente para entenderme. Ah, pero el de las iglesias es muy obvio. Y si notas ese patrón, Cristo también lo repitió. Cada vez que Cristo entabla una conversación, este, o tiene algo, a excepción de cuando habla con los fariseos, ¿verdad? Porque eso es una confrontación. Pero podemos notar a Cristo haciéndolo. Podemos ver a los discípulos haciéndolos en las epístolas. Vamos a encontrar que los epístolas siempre saludan y siempre mandan una palabra de ánimo a los destinatarios antes de empezar a inscribir las instrucciones de las epístolas. Es un patrón que se repite y en la aplicación es un patrón que nosotros deberíamos repetir. Es muy fácil para nosotros regañar a los que somos líderes, a los que están pastoreando, dar una instrucción, una orden a los servidores, etcétera, etcétera. Pero antes de regañarlos, antes de decirles las cosas que están haciendo mal, porque a veces hay que decir las cosas que están haciendo mal, corregirlos, instruirlos en amor, guiarlos, tenemos que exhortarlos, tenemos que decirles, animarlos a que las cosas que están haciendo bien, al valor que ellos tienen, a la importancia que ellos tienen y lo que ellos están haciendo para el Señor, que Dios lo toma en cuenta y que a pesar de eso hay cosas que tenemos que cambiar. Yo creo que si todos nosotros los que somos líderes habláramos así y exhortáramos antes de instruir o de dar órdenes y mandatos y hasta de corregir, las cosas sería diferente. Nuestra relación con los hermanos de la iglesia sería diferente. Ahí les dejo, como decimos popularmente, la bola picante y busque también ese patrón. Dios lo hace. En los profetas menores también lo hace. Le muestra su amor, por ejemplo, en el libro de Oseas. Ante todo se muestra como un padre amoroso y un esposo amoroso, a pesar de todas las fallas y la desobediencia y la infidelidad de su esposa, en este caso de Israel, hace en semejanza con la ramera, ¿verdad? Que habla Oseas. Entonces, hay mucha tela que cortar en este tema de las exhortaciones, pero le invito a que busque ese patrón y verá que no le estoy mintiendo, no le estoy vendiendo aire. Entonces, vamos a marcarlas en nuestro texto. Entonces, ¿dónde encontramos la primera exhortación? Obviamente en el saludo. En el saludo, en el versículo 2, una palabra de ánimo alerta, misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Esa es la forma en que el autor se introduce su salutación. Luego en el versículo 3 encontramos la siguiente, ¿cómo les llama? Amados. Es ciertamente que nuestro nombre es lindo cuando alguien lo pronuncia, pero cuando una persona se toma el tiempo para dar ese cariño especial, ¿verdad? Yo creo que los que están casados me entienden, que nuestro cónyuge tiene un nombre, pero nosotros le tenemos más que un apodo, un sobrenombre o un nombre de cariño que representa una relación diferente. Y los autores, en este caso Judas, lo está haciendo por medio de la palabra amados. Es la forma con la que él se refiere a él y es para animarlos acerca de lo que les va a pedir que hagan, por supuesto, ¿verdad?
Y al hacer una exhortación, vea que aquí dice escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente. Pareciera que fuera una instrucción que contiendan ardientemente, pero es una exhortación, puesto que la palabra está obvia. Dice exhortándolos que contendáis. No dice instruyéndolos o mandándoles a contendáis. Les está animando a presentar, como dice Pedro, defensa o mansedumbre ante todo aquel que manda razón. En este caso van a ser los impíos. Ahora viene en el versículo 4 la siguiente exhortación, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Por qué le llamamos a esto una exhortación? Porque les está alertando. En el propósito del libro, versículos 3 y 4, él los está exhortando y los está alertando acerca de los impíos. La siguiente exhortación la encontramos en el versículo 5. Mas quiero recordaros, alertaros, podría ser decir ahí, lo que habéis sabido y les anima, ¿verdad? A recordar lo que el Señor ha hecho por ellos. Entonces, cuando hay una remembranza de lo que hizo el Señor en el pasado y cómo actuó, en este caso, sacando a su pueblo de Egipto, entonces eso es una exhortación. La siguiente exhortación la encontramos en versículo 17. Dice, pero vosotros, amados, otra vez les llama amados, les anima, les alerta a tener memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles. Otra vez, no les ordena a que se acuerden de lo que dijo los apóstoles, sino que les dicen, acuérdense, repasen, traigan a la memoria. Es una exhortación. El lenguaje de amor del autor también refleja, y vea que ya han pasado 17 versículos de una carta tan pequeña y todavía no hemos visto una instrucción. Porque si vemos el libro de Judas como un todo, vamos a notar que primero que todo, el autor no es ausente de la realidad. Por algo les está escribiendo. Pero el autor no quiere tratar tanto con lo que hacen los impíos, aunque tiene que describirlo con gran detalle, sino de lo que tienen que hacer y cómo pueden preservar ellos la fe, ellos como llamados, como amados, como grupo, ¿verdad? Es más, es una carta muy íntima y lo notamos en estas palabras y lo notamos en el propósito del autor. Y más que darles mandatos y mandatos y mandatos, les está animando. Es como Tercera de Juan, una carta preciosa, donde el autor le anima a Gallo a seguir adelante, que es el destinatario, a seguir adelante, a buscar aliados, a darse cuenta de que Diótrefes está ahí y que tal vez él no pueda hacer nada por ellos, por Diótrefes, pero Dios se va a encargar de Diótrefes, pero él tiene que seguir adelante. Entonces el carácter del apóstol se refleja mucho y hay muchas exhortaciones, tanto en Tercera de Juan como en este libro que estamos estudiando. La siguiente exhortación la encontramos en el versículo 20. Otra vez les llama y les anima a que a edificarse. Les dice, amados, edificados en vuestra santísima fe. Eso es una exhortación muy evidente. Luego pasamos al versículo 21. Y aquí encontramos la primera instrucción obvia. La primera instrucción obvia. ¿Qué tienen que hacer ellos para permanecer en ese amor, para poder seguir adelante, para poder cumplir con el propósito y para poder sacar a los malos, ¿verdad? Tienen que conservarse en el amor de Dios. Y también, además de esta instrucción, conservados, viene una palabra de ánimo, una exhortación. ¿Dónde está la palabra de ánimo en el versículo 21? Pues la palabra de ánimo está en
la promesa de qué? Se está esperando la misericordia para vida eterna. Ahí hay una exhortación. Es una palabra de ánimo. Luego en el versículo 22 encontramos la siguiente instrucción. ¿Qué tienen que hacer? Recuerda que las instrucciones son órdenes y mandatos. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que convencer a los que dudan. ¿Y cuál es la siguiente instrucción? Bueno, a los que van a salvar, arrebatándolos del fuego, hasta tener misericordia. Y la instrucción es muy clara, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así que las instrucciones del libro de Judas las encontramos solamente en estos versículos. Incluso en el versículo 21 viene combinada, pero las instrucciones ya son en pro de la misericordia. ¿Lo pueden notar? ¿Lo pueden ver? Esas instrucciones son para el bien y el crecimiento más bien de la iglesia. O sea, yo me imagino, y eso es una percepción muy personal, a Judas diciendo, aprovechen lo malo, la mala situación en la que están con los impíos y dense cuenta de que el Señor tiene a un pueblo entre ellos, así que vamos con todo, vamos a guardarnos, vamos a hacer las cosas como las venimos haciendo, vamos a continuar haciendo, vamos a hacer lo posible para que algunos que dudan y otros que están ahí metidos, si tenemos misericordia, si hacemos nuestro trabajo. Entonces, si ustedes hacen eso, les dice el autor, vamos a poder rescatar algunos de ellos. Y esas son las únicas instrucciones obvias, evidentes, al menos que yo puedo ver en el libro de Judas. Tal vez estés en desacuerdo o tal vez tengas otras. Bienvenidos sean, mientras cumplan con los parámetros establecidos. Y la última exhortación, por supuesto, en la despedida. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Qué palabra de ánimo les está diciendo. Dios nos va a guardar y nos va a presentar delante de Él. Eso es una exhortación. Entonces, así marcamos las exhortaciones y las instrucciones. ¿Qué nos queda? Ahora sí, ya no habiéndolos dejado por fuera, nos queda la revisión de temas. En la revisión de temas, el propósito, como les decía en el video anterior, que ya quería yo finalizar, es examinar qué hemos aprendido y ver si este nuevo conocimiento nos da otros tópicos, otras direcciones para nuestra enseñanza y para enseñanza de otros, y si tal vez alguna de ellas que hemos aprendido, el, el estudio nos ha revelado diferente a la que hemos puesto, porque recuerden que en el panorama general nosotros pusimos que el tema general es contender ardientemente por la fe, a causa del propósito. Entonces, ese es un tema. Como dijimos, ese tema puede cambiar, puede reforzarse o puede establecerse como tal desde el principio. ¿Qué otros temas encuentras tú en el libro de Judas? Bueno, yo les voy a dar algunos ejemplos que yo encontré como tarea para los hermanos de CBL. Otra tarea es buscar temas presentes en el libro de Judas. Hermanos que están siguiendo el estudio, también como ejercicio lo pueden hacer. No se base solamente en lo que un profesor o una persona piensa. Dígale al Señor que le muestre qué otros temas están. Yo saqué algunos y se los voy a compartir en el próximo video para por lo menos dejarles un espacio de tiempo de un día, porque ya estamos finalizando con esos. Yo saqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temas más. Saque sus temas, compártalos y veamos si coincidimos o si enriquecemos, mejor dicho, la clase. ¿De acuerdo? Que Dios les continúe bendiciendo. Los próximos videos serán el paso 3 y paso 4. Ya son menos videos lo que nos esperan. Y haremos una parte muy emocionante del estudio inductivo. Es más corto, son menos videos, pero es de gran enseñanza. ¿Qué nos queda? Estudio de palabras y estudio de referencias cruzadas.
El Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo video. Vamos a revisar juntos los temas, a ver qué más, cómo nos enriquecemos unos a otros. Y lo que tienes que buscar, como dije, es qué otras verdades, qué otros temas ves. Por ponerte un ejemplo, el tema de Tercera de Juan, básicamente, es el ánimo para gallo. Pero hay hospitalidad, hay misiones, hay el amor fraternal, eh, el carácter del impío, en este caso reflejado por Diótrefes. Hay muchos temas, como les decía en uno de los videos, con el capítulo 1 de Nehemías, aunque hay un enfoque principal y el tema del capítulo 1 es las ruinas de Jerusalén y el sentir, la condición física y espiritual de Jerusalén. Ese es el tema del capítulo 1 de Nehemías. Hay otros temas y en esos temas podemos enseñar de familia. Yo he enseñado de familia, he enseñado de misiones, he enseñado de excelencia. Hay diferentes temas que pueden salir. No es el tema principal del capítulo, pero están ahí. Y para nuestra enseñanza están ahí, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a pensar y vamos a pedir al Señor que nos muestre qué otros temas tenemos en el libro de Judas que nos puedan ayudar. Por poner un ejemplo, y les voy a dar uno. Ya yo les di uno. Una casa segura. Ese es un tema, una enseñanza que yo saqué. ¿Se acuerdan? La casa segura, cimentados en la doctrina de los apóstoles, edificados en la fe, conservados en el amor de Dios. Ese es uno de mis temas. Otro tema basado en lo que acabamos de hacer con los términos de tiempo. Podemos tener un tema que sea la justicia. Y yo le puse la justicia triunfa. Uno muy evidente que todos vamos a encontrar, perfil de un impío. Ese lo hemos venido analizando desde que hicimos la lista. Ahora sí, enriquezca usted la lista. Ya yo le di 3 y compartamos unos con otros lo que el Señor quiere mostrarnos, porque hay muchos temas ahí, más de los que yo he sacado. Yo saqué solo 9. Podemos sacar más. Para los estudiantes de CBL tienes que sacar al menos 5 temas. Y para el resto de los hermanos que nos están siguiendo en el estudio, también les dejo de tarea hacer esos 5 temas. Que Dios les continúe bendiciendo.